Muy buenas tardes, distinguidos y muy apreciados estudiantes del curso de Pedagogía de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media con especialización. Para su servidora, María Estela Santos Escalante, es un gran placer dirigirme a ustedes a través de este medio. Confío que al momento de estar viendo esta presentación se encuentren gozando de paz, tranquilidad y salud. Algunos agobiados con mucho trabajo, pero denle gracias a Dios que tienen que agobiarse por trabajo y no por estar consiguiendo el trabajo. Para Universidad Mariano Gálvez es un honor que ustedes nos hayan seleccionado para su preparación académica. No inicial, sino contribuir con todo lo que ustedes ya saben. Confío que este tiempo que vamos a estar compartiendo del 6 de febrero al 11 de junio sea de gratas experiencias para cada uno de ustedes. En esta primera presentación que vamos a ver, vamos a estar trabajando un poquito sobre lo que es educación, pedagogía y didáctica, para que ustedes vayan familiarizándose con estos términos. Como sabemos, pedagogía es aquello que nos va a servir en educación como un proceso de socialización y de adaptación. En sentido estricto podemos decir que pedagogía la vamos a entender como algo muy riguroso para la enseñanza que se ha venido validando, sistematizando y adecuando a los requerimientos del siglo XXI, como es la construcción del campo intelectual de objetos y metodología de investigación propios según cada paradigma pedagógico. Hoy día no se puede confundir pedagogía con didáctica, ni con enseñanza, ni con la presentación como antiguamente se hacía, sino que vamos a entender que la pedagogía va a ir en íntima relación con la enseñanza, porque la enseñanza va a ser el proceso intencional y planeado para facilitar determinados conocimientos en los individuos, mientras que la pedagogía nos va a dar la estructura, si se quiere, de lo que nosotros deseamos enseñar. ¿Esto con qué fin? Que aquel saber conjunto de conocimientos, pautas y valores, ideologías, mitos y retos, destrezas y prácticas que una sociedad produce para sobrevivir, convivir y superarse, se lleven de la mejor manera posible. Por consiguiente, didáctica va a ser el discurso a través del cual el saber pedagógico ha pensado la enseñanza hasta hacerle el objeto central de sus elaboraciones. Es decir, didáctica vamos a entender como la forma en que nosotros vamos a llegar a nuestros estudiantes el compartimiento de cierta información. Todo esto es parte de la cultura. Sabemos que la cultura es el conjunto de todos los conocimientos, prácticas y actividades que nosotros realizamos en grupo, ya sean familiares, sociales o a través de otras formas. En este caso, en el siglo XXI, tenemos que tomar muy en cuenta lo que son las redes sociales y lo que es la web en general. Por aprendizaje, entonces, vamos a entender el proceso mediante el cual la información no hereditaria es adquirida por el organismo y almacenada en su memoria de largo plazo, de tal modo que pueda ser recuperada. La información aprendida puede ser descriptiva, práctica y valorativa. Es decir, descriptiva cuando podemos decir, por ejemplo, las tablas de multiplicar, ¿verdad? Va a ser aprendible y lo podemos describir porque podemos escribir 2 por 1, 2 o cualquier cifra que nosotros querramos. Podemos practicarla y la podemos valorizar en un momento dado cuando nosotros estemos en nuestras actividades diarias. La información descriptiva o teórica son los datos, el saber qué. La información práctica o técnica son las instrucciones, las habilidades, el know-how, o sea, el conocer, el saber. Y la información valorativa o evaluativa son las preferencias, los valores, las metas, las actitudes, las filias y fobias. Es decir, las filias es todo aquello con lo que nosotros coincidimos y las fobias aquello que le tememos.
Vamos a ir viendo a través de esto, en la didáctica lo van a ver con mayor detenimiento, los tipos de aprendizaje individual, que pueden ser a través de ensayo y error, impronta o troqueleado, coordinamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner, la vitoración, eliminación de respuestas innecesarias, la sensibilización, lo contrario a lo habituado, aprendizaje por intuición, o sea, el insight, o por ensayo y error, invención o descubrimiento, la conceptualización o generalización de estímulos, así como el aprendizaje latente y la exploración. El aprendizaje social consiste en la recepción y asimilación de información transmitida por otros animales de la misma especie por medios no genéticos, tales como, por ejemplo, en la enseñanza de las ciencias. La educación, la pedagogía y la didáctica van a estar relacionadas, como lo indica el profesor Alfonso Claret Zambrano, en la enseñanza de las ciencias, predominando dos teorías pedagógicas con sus respectivos soportes epistemológicos y modelos didácticos. Las teorías pedagógicas basadas en el positivismo y las teorías pedagógicas basadas en el constructivismo. El constructivismo humano de Novak hace una crítica al conductismo, resaltando los postulados cognitivos que tomaron auge, consistentes en dominar el interés por los significados del conocimiento en los distintos individuos. La psicología de Ausubel, basada en tres tipos de aprendizaje significativo: el de representaciones o de proposiciones de equivalencias, el de proposiciones, hacerse el significado de nuevas ideas, el de conceptos que se representan con palabras o nombres. La V-heurística es una herramienta que se utiliza para resolver un problema o para comprender un proceso. Gowen la desarrolló para ayudar a los estudiantes a entender la estructura del conocimiento y la forma como se produce. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que en un lado de la V está lo conceptual y en el otro lado lo metodológico. Aquí situaríamos la pregunta central. Es decir, para poder resolver este tipo de aprendizaje tenemos que ver su cosmovisión, filosofía, teoría, principios, conceptos, si son afirmaciones de valor, afirmaciones de conocimiento, transformaciones o registros. Y así llegamos al objeto o evento que nos lleva a este análisis para lograr un conocimiento apropiado. Los mapas conceptuales, que es lo que más manejamos y nos ayuda mucho, es un instrumento de exploración de las concepciones alternativas que tienen los alumnos acerca de los conceptos. Como herramienta de trabajo, permite la confrontación y el análisis de las formas de pensar entre alumnos y profesor, y entre el grupo y la información proporcionada para lograr un pensamiento alternativo. Es decir, también nos sirve para comparar la información que nosotros tenemos con la que nos da el contexto que nos rodea o la interacción con otras personas. Los esquemas alternativos de Rosalind Driver reconoce las elaboraciones previas de los alumnos para el desarrollo de las investigaciones sobre enseñanza de las ciencias. Se aparta de las ideas de los errores conceptuales por cuanto los trata como elaboraciones activas de la realidad que hace cada alumno con base en los procesos de inducción, intuición e imaginación que le brinda el entorno sociocultural y la asimilación de los términos científicos, tales como estos significados o el lenguaje común. El cambio conceptual, que es un trabajo de equipo de Posner, Strike, Hewson y Getzow, está basada en la propuesta constructivista que acepta la estructura cognitiva propia de los alumnos y que admite a los estudiantes como un grupo de personas que posee una serie de propuestas válidas sobre el mundo, de tal manera que pueden ser asimiladas a una comunidad científica que actúa y obtiene resultados valiosos en términos existenciales y comunitarios. Es decir, que cuando nosotros obtenemos cierta información, vamos a poder transformar nuestra existencia, y al transformar nuestra existencia, transformamos también a la comunidad. La variante evolucionista del cambio conceptual
es la construcción de la realidad individual y colectiva. Es un proceso creativo, racional, afectivo y pragmático. Cada persona además interpreta su entorno echando mano de su imaginación, de su experiencia y de su estado de ánimo en cada momento, por lo que esas interpretaciones son tan cognitivas como afectivas. En esta propuesta de lo que es el conocimiento, cómo va a construir la realidad, también toma en cuenta la parte afectiva, no solamente lo racional o lo pragmático, que es lo práctico, ¿verdad? Entonces nosotros también es importante que como docentes procuremos impulsar en nuestros estudiantes lo que se refiere a la creatividad y que nuestros estudiantes recobren la imaginación, porque ahora se han vuelto muy repetitivos y eso hace mucha falta volverlo a construir. La teoría del cambio conceptual y metodológico, que según Daniel Gil Pérez del grupo de la Universidad de Valencia, mostró que la investigación de los problemas de la enseñanza de las ciencias parte de la construcción de un complejo tejido constituido por la epistemología, es decir, todo lo que nosotros vamos transformando de nuestro pensamiento, de las teorías científicas propiamente dichas, la psicología y la didáctica, que son las que han venido orientando la investigación didáctica. La praxis, o sea, la práctica educativa y los proyectos de renovación, a partir de la década de los 70, nos han venido a demostrar que todo lo que nosotros conocemos y lo llevamos a la práctica, podemos a través del ensayo y error ver qué es lo que nos conviene e irlo adecuando a los requerimientos del momento que vivimos. La perspectiva sociocultural del cambio conceptual es una postura crítica frente a las corrientes constructivistas, liderada por la profesora Solomon, porque se reafirma en que la construcción del conocimiento en la escuela está influenciada por factores sociales, lingüísticos y también hoy por la intervención de los medios de comunicación y otras publicaciones de carácter general que de una manera u otra se ocupan de temas relacionados con la ciencia. Es decir, imagínense, esto fue escrito en 1994 y todavía está vigente, porque ya se veía venir todos los cambios que lo que en la web iba a significar en todos los ámbitos y el conocimiento no es aparte de eso. La pedagogía operatoria es un trabajo de equipo de Posner, Stray, Hewson y Getzow, según Asunción López. ¿A qué se refiere la pedagogía operatoria? En ella, desde el aprendizaje como actividad dinámica, generaliza el concepto de construcción del conocimiento, incorporando las relaciones sociales y afectivas que se dan en el aula, por lo que la organización de la clase debe ser repensada en el horizonte de un proceso necesario de construcción individual y colectivo. Al respecto, es importante conocer y trabajar las necesidades e intereses de los alumnos. A través de la pedagogía operatoria, insiste en la necesidad de que el alumno vaya diferenciando e enriqueciendo y ampliando sus intereses cognitivos y que elabore los recursos que le permitan realizar las metas que se ha propuesto. Muy bien, estudiantes. Esta es una pequeña presentación que les dejo aquí también incluida una bibliografía y espero que ustedes puedan consultar otros documentos en los sitios web, en Google, siempre cuidando, revisando que la fuente de consulta sea académica. Obviamente, a través de los trabajos que ustedes van a realizar, pues van a afianzar los conocimientos sobre lo que es la pedagogía, lo que es la didáctica, lo que es la enseñanza, para que ustedes como profesores de enseñanza media, lo que ya han ido practicando, lo puedan ir relacionando con la teoría. Les deseo muchos éxitos, estoy a sus apreciables órdenes y les invito a, con ánimo, con mucha alegría y con la guía de Dios, realicen las actividades que ustedes encontrarán en la plataforma de los diferentes cursos. Quedo a sus respetables órdenes. María Estela Santos Escalante tiene a su cargo el curso de pedagogía. Bendiciones y Dios quede con ustedes.